¿Por qué pasamos tanto tiempo creyendo que la juventud es el punto culminante de la vida, cuando en realidad es solo un ensayo? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, tenía una visión audaz y contraintuitiva. La vida real solo comienza a los 40. Hasta esa edad, simplemente jugamos un juego que no hemos creado, seguimos reglas que no hemos elegido, tratando de encajar en expectativas externas. La sociedad nos condiciona a creer que el éxito radica en acumular bienes, alcanzar estatus, tener un empleo respetable y construir una imagen sólida. Pero, ¿y si después de décadas persiguiendo todo esto, te das cuenta de que aún sientes un vacío, de que algo esencial quedó atrás? La verdad es que los primeros 40 años no son la historia principal. Son solo un periodo de preparación. Un laboratorio donde exploramos, cometemos errores, aprendemos y moldeamos una identidad que muchas veces ni siquiera nos pertenece. Tomamos decisiones basadas en lo que nos enseñaron a desear, no en lo que realmente queremos. Nos ponemos una máscara social, intentando ser aceptados, respetados, validados. Pero entonces ocurre algo, una incomodidad, una sensación de que falta algo, una inquietud que susurra. ¿Y ahora? La sociedad llama a esto crisis de la mediana edad, pero lo que comúnmente se considera una crisis, Jung lo veía como un despertar, el momento en que nos damos cuenta de que ya no necesitamos definirnos por lo que los demás esperan, que ya no tenemos que cargar con el peso de las expectativas ajenas, que podemos, finalmente, vivir con autenticidad, sin la necesidad de aprobación externa. Pero aquí está el dilema. No todos aprovechan esta oportunidad, muchos resisten, muchos intentan aferrarse a su antigua identidad, temiendo que cambiar signifique perder todo lo que han construido. Pero la verdad es la opuesta. Cambiar significa, por fin, empezar a vivir. La única pregunta que importa ahora es, ¿estás listo para esta transformación? Si lo estás, exploremos juntos este proceso. Porque la vida real, aquella que verdaderamente tiene sentido, solo comienza cuando te permites vivir sin ataduras. La mayoría de las personas crece creyendo que la vida es una línea recta, donde cada etapa tiene un guión predefinido. Desde pequeños, nos enseñan que debemos estudiar, conseguir un buen trabajo, formar una familia y garantizar estabilidad financiera. Parece lógico, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que todo esto, todas las conquistas y luchas que enfrentamos hasta los 40 años, son solo un ensayo, un calentamiento para lo que realmente importa? Sí, los primeros 40 años no son la vida real. Son solo preparación. Y esta afirmación puede parecer desconcertante, pero si te detienes a reflexionar, verás que tiene todo el sentido. Después de todo, ¿cuántas veces has sentido que vivías más para los demás que para ti mismo? Que estabas siguiendo un camino ya trazado, sin cuestionar si era realmente lo que querías. Este periodo es un laboratorio de experiencias, un campo de pruebas donde exploramos posibilidades, ponemos a prueba nuestros límites, y muchas veces, nos perdemos en el intento de ser aceptados. Durante estos años iniciales, estamos guiados, consciente o inconscientemente, por una serie de expectativas externas, de la familia, de la sociedad, del entorno en el que crecimos. Construimos una identidad basada en patrones que, en muchos casos, no representan quiénes somos realmente. Esta construcción social nos da un sentido de pertenencia, pero también nos limita. Nos ponemos una máscara social para ser aceptados, ajustamos nuestras ambiciones para encajar en lo que se considera correcto, y poco a poco nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Y lo más curioso, ni siquiera nos damos cuenta de que está sucediendo. Simplemente seguimos el flujo, sin cuestionar si ese camino realmente nos llevará a la realización interna. Por eso, los primeros 40 años son una fase de despertar dormido. Pasamos décadas creyendo que estamos construyendo la vida que queremos, cuando en realidad solo estamos acumulando experiencias y aprendizajes para, algún día, descubrir quiénes somos realmente. Pero este descubrimiento no ocurre espontáneamente. Generalmente, es provocado por una sensación de inquietud, una percepción sutil de que algo no encaja. Tal vez sea el cansancio de perseguir metas que ya no tienen sentido, o la realización de que aquello que antes parecía esencial, estatus, logros externos, reconocimiento social, ya no genera el mismo entusiasmo. Es en este punto donde comienza el verdadero viaje.
El gran giro ocurre cuando entendemos que la vida no se trata de seguir un guión preescrito, sino de la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Y esto solo se vuelve evidente cuando empezamos a cuestionar todo lo que antes parecía absoluto. De repente, la búsqueda de autenticidad se vuelve más importante que satisfacer expectativas externas. Comenzamos a ver que lo que realmente buscamos no está afuera, sino dentro de nosotros. Y esta revelación puede ser aterradora, porque implica romper con creencias arraigadas, desapegarnos de patrones que nos han moldeado durante décadas, pero también es liberadora, porque abre espacio para una transformación profunda. Si los primeros 40 años son preparación, entonces, ¿qué viene después? Si todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido solo un ensayo, ¿cuándo comienza la vida real? Y, lo más importante, ¿estamos listos para vivir sin las cadenas que nos han impuesto? ¿Qué sucede cuando este despertar se vuelve inevitable? Carl Jung, uno de los mayores pensadores del siglo XX, tenía una visión audaz sobre el viaje de la vida. Creía que, hasta los 40 años, lo que llamamos vida es en realidad una fase de experimentación, un largo periodo de preparación. Durante ese tiempo, no vivimos de manera auténtica, sino que moldeamos nuestra identidad en función de lo que los demás esperan de nosotros. Somos como escultores intentando dar forma a una obra que aún no entendemos completamente. Seguimos modelos predefinidos, buscamos aprobación y ajustamos nuestros deseos para encajar dentro de estructuras ya existentes. Pero, en este proceso, ¿nos convertimos en quienes realmente somos? ¿O solo construimos un reflejo de las expectativas externas? Desde la infancia, aprendemos que ciertas actitudes son recompensadas, mientras que otras son rechazadas. Nos adaptamos para ser aceptados. Creamos una máscara social, un personaje que desempeña los roles exigidos por la sociedad, el hijo obediente, el estudiante ejemplar, el profesional exitoso, y sin darnos cuenta, nos alejamos de nuestra esencia. En nombre de la estabilidad y el reconocimiento, sacrificamos nuestra autenticidad. El problema es que esta adaptación tiene un costo. Cuanto más nos alejamos de nuestro verdadero yo, más acumulamos una sensación silenciosa de insatisfacción, un vago malestar que nos acompaña sin que sepamos explicar exactamente por qué. Jung veía este periodo como un laboratorio de experiencias, un tiempo de exploración en el que probamos diferentes versiones de nosotros mismos, intentamos encajar en el mundo y acumulamos aprendizajes. Es una etapa de intensa experimentación, donde enfrentamos desafíos, lidiamos con frustraciones y tratamos de comprender nuestros límites. Pero, detrás de esta búsqueda incesante de identidad, hay un dilema. ¿Estamos construyendo la vida que queremos o simplemente cumpliendo un guión invisible? ¿Cuántas decisiones tomamos realmente por nosotros mismos y cuántas fueron influenciadas por las voces externas que resuenan en nuestra mente? Este viaje de aprendizaje y adaptación no es inútil. Al contrario, es esencial. Necesitamos pasar por esta etapa para comprender qué funciona para nosotros y qué no. Pero el gran problema es que, hasta los 40 años, rara vez nos detenemos a reflexionar sobre esto. Estamos demasiado ocupados tratando de cumplir con las exigencias externas como para cuestionar si este camino tiene sentido. Y mientras seguimos acumulando títulos, bienes materiales y estatus, nuestra sombra crece silenciosamente. Todos los aspectos de nosotros mismos que reprimimos, todos los deseos no realizados, todas las pasiones silenciadas quedan ahí, en el fondo de nuestra psique, esperando el momento de ser reconocidos. Pero llega un punto en el que este proceso de adaptación empieza a perder sentido. De repente, aquello que parecía esencial ya no nos llena. El éxito externo ya no trae la misma satisfacción. La búsqueda de reconocimiento se vuelve vacía, y lo que antes parecía la vida real comienza a parecer una ilusión. Es en ese momento cuando algo dentro de nosotros se mueve. Crece una inquietud, una necesidad urgente de encontrar respuestas más profundas. Y este movimiento interno no es una crisis, es un despertar. Pero, ¿estamos preparados para afrontarlo? Durante décadas, hemos sido condicionados a temer la llamada crisis de la mediana edad. Se la retrata como un periodo de confusión, insatisfacción, decisiones impulsivas y cambios drásticos.
¿Cuántas veces hemos oído hablar de alguien que, al llegar a los 40 o 50 años, dejó un empleo estable, terminó una relación, se mudó de ciudad o tomó una decisión que parecía absurda desde fuera? El sentido común trata estos momentos como señales de una crisis emocional. Pero, ¿y si la verdad fuera exactamente lo contrario? ¿Y si esta etapa de la vida fuera, en realidad, un despertar? ¿Y si, en lugar de un declive, fuera una puerta de entrada a una existencia más auténtica y significativa? Jung fue uno de los primeros en ver esta transformación desde una perspectiva diferente. Para él, la llamada crisis de la mediana edad no era una crisis en el sentido negativo, sino un llamado a la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Lo que ocurre es que, a lo largo de las décadas anteriores, construimos nuestra identidad sobre bases que muchas veces no reflejan nuestra esencia. Buscamos cumplir con las expectativas externas, encajar en los estándares de la sociedad, desempeñar los roles que se nos han impuesto. Pero, en algún momento, esta estructura comienza a desmoronarse. Los logros materiales pierden su brillo. El éxito profesional ya no trae la misma satisfacción. Las relaciones parecen vacías o mecánicas. Y surge la pregunta, ¿era esto realmente lo que quería para mi vida? Este cuestionamiento profundo puede resultar aterrador. Después de todo, pone en duda todo lo que hemos construido hasta ese momento. Pero al contrario de lo que muchos creen, no es una señal de fracaso, sino una invitación a la transformación. Es como si, durante décadas, hubiéramos seguido un guión impuesto, y ahora finalmente nos diéramos cuenta de que podemos reescribir nuestra historia. De repente, la vida deja de ser algo que simplemente nos sucede y se convierte en algo que podemos moldear según nuestra verdadera esencia. Lo que llamamos crisis no es más que el choque entre la identidad que hemos construido para el mundo y nuestro verdadero yo, que ha estado reprimido durante años. Es en este momento cuando empezamos a ver la máscara social que llevamos puesta y nos damos cuenta de que ya no nos sirve. Queremos algo más, algo que vaya más allá del reconocimiento externo, más allá de las expectativas de los demás. Queremos sentirnos vivos, plenos, conectados con nuestra esencia. Y este deseo no es un error, no es un capricho, es un llamado legítimo a la autorrealización. El problema es que, en este punto, muchas personas resisten, sienten miedo de abandonar la identidad que han construido, miedo de perder la estabilidad, miedo de ser juzgadas, y, en lugar de escuchar este llamado a la transformación, intentan silenciarlo. Es por eso que vemos tantas reacciones impulsivas en esta etapa. Compras excesivas, cambios drásticos, decisiones inconscientes. Todo esto no es más que intentos de llenar un vacío que solo puede resolverse de una manera, mirando hacia adentro, aceptando este despertar y permitiéndose vivir la vida de manera más auténtica. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo convertir esta etapa en un nuevo comienzo en lugar de verla como un declive? La clave está en el proceso de individuación, en la valentía de profundizar en el autoconocimiento y en la integración de aquellas partes de nosotros mismos que quedaron olvidadas a lo largo del camino. Si la llamada crisis de la mediana edad no es un colapso, sino un despertar, entonces, ¿qué significa realmente? Simple, es la gran oportunidad de transformación que muchos han esperado toda su vida, pero pocos reconocen cuando llega. Es el momento en que dejamos de simplemente reaccionar al mundo y comenzamos, de verdad, a elegir conscientemente lo que queremos para nosotros. Lo que parecía ser un periodo de declive e incertidumbre puede convertirse en la oportunidad de vivir con más autenticidad y profundidad. Pero esta transición no ocurre sin resistencia. Después de todo, abandonar antiguas creencias, cuestionar verdades absolutas y reconstruir la propia identidad no es un proceso cómodo. El gran giro sucede cuando entendemos que esta etapa de la vida no es un final, sino un nuevo comienzo. Hasta ahora, hemos pasado décadas aprendiendo las reglas del juego, adaptándonos, construyendo una identidad basada en lo que los demás esperan de nosotros. Pero ahora, por primera vez, tenemos la madurez suficiente para preguntarnos, ¿quién soy yo, más allá de todas estas expectativas? Aquí es donde comienza el verdadero autoconocimiento,
Y aquí está la paradoja. Lo que parecía una fase de dudas y angustias es, en realidad, la mayor oportunidad de libertad que hemos tenido. Sin embargo, esta transformación requiere valentía, porque, para abrazarla, es necesario admitir que muchas de las certezas que hemos llevado durante años pueden no ser tan sólidas como pensábamos. Tal vez el trabajo que construimos con tanto esfuerzo ya no nos llene. Tal vez las relaciones que mantenemos necesiten ser revisadas. Tal vez nuestros sueños de juventud ya no tengan sentido y estén surgiendo nuevos deseos. Todo esto puede dar miedo al principio, pero, al mismo tiempo, es liberador, porque por primera vez no estamos simplemente siguiendo un guión, estamos escribiendo nuestra propia historia. Y este proceso no significa tirar todo por la borda o romper con todo lo que hemos construido. Al contrario, significa integrar lo que tiene sentido, abrir espacio para lo nuevo y, sobre todo, dejar de vivir en piloto automático. La pregunta ahora ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué es lo que realmente quiero? Y este cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque, a partir de este momento, nuestras decisiones dejan de estar guiadas por el miedo o por la necesidad de aceptación y comienzan a ser impulsadas por el genuino deseo de vivir una vida que refleje quiénes somos realmente. Muchas personas llegan a esta etapa y tratan de resistirse. Se aferran con todas sus fuerzas a su antigua identidad, intentan convencerse de que nada ha cambiado. Pero la verdad es que el cambio ya ha ocurrido dentro de ellas. El problema es que, sin esta aceptación, este despertar puede convertirse en un ciclo de frustración e insatisfacción. La buena noticia es que hay una forma de vivir esta transformación de manera consciente y positiva, abrazando el proceso de individuación. Ahora llegamos al punto central de este viaje, el proceso de individuación. Según Jung, este es el verdadero propósito de la vida. La individuación no significa convertirse en alguien nuevo, sino en quien siempre hemos sido, pero que durante décadas quedó oculto bajo capas de expectativas, condicionamientos y roles sociales. Hasta los 40 años, seguimos un camino basado en influencias externas, moldeando una identidad que muchas veces no refleja nuestra verdadera esencia. Pero ahora surge la oportunidad. Finalmente podemos liberarnos de la máscara social y empezar a vivir con autenticidad. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que comenzamos a cuestionar aquello que antes tomábamos como una verdad absoluta. ¿La carrera que elegimos realmente nos hace felices? ¿O fue una decisión influenciada por la seguridad financiera o la aprobación social? ¿Nuestras relaciones reflejan nuestras verdaderas necesidades emocionales? ¿O simplemente mantenemos conexiones por miedo a la soledad o al juicio ajeno? ¿Nuestros valores y creencias son realmente nuestros? ¿O simplemente heredamos lo que nos enseñaron sin cuestionarlo nunca? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son esenciales para este proceso de transformación. La individuación no ocurre de forma instantánea. No es como presionar un botón y de repente todo encaja. Por el contrario, es un camino que requiere disposición para mirar hacia adentro, para reconocer partes de nosotros mismos que han sido ignoradas o reprimidas. Aquí es donde entra un concepto fundamental: la sombra. Según Jung, la sombra representa los aspectos ocultos de nuestra psique, deseos no expresados, talentos no desarrollados, emociones que han sido rechazadas a lo largo de la vida. Muchas veces evitamos enfrentarnos a esta parte de nosotros, porque puede sacar a la luz dolores, frustraciones o incluso impulsos que consideramos inadecuados. Pero el gran paradoja es que, sin aceptar e integrar nuestra sombra, nunca nos convertiremos en seres completos. En este punto, muchas personas intentan huir. Profundizar en el autoconocimiento puede ser desafiante porque significa enfrentar no solo nuestras cualidades, sino también nuestras contradicciones. Sin embargo, ignorar este proceso nos condena a seguir viviendo en piloto automático, atrapados en patrones de comportamiento que ya no tienen sentido. Pero cuando tenemos el coraje de enfrentar nuestras verdades internas, algo mágico sucede. Nos volvemos libres. Dejamos de actuar para complacer a los demás y comenzamos a actuar por nosotros mismos. Cambiamos la búsqueda de validación externa por la búsqueda de la realización interna. Y este es un proceso que no tiene un final definido. La individuación es un viaje continuo, en el que nos descubrimos y reinventamos constantemente. Pero, desde el momento en que damos el primer paso,
mirar hacia adentro, cuestionar, integrar quienes realmente somos, todo cambia. La vida deja de ser una carga y se convierte en una expresión auténtica de nuestro verdadero ser. Y cuando comenzamos a recorrer este camino, ocurre algo aún más profundo. Empezamos a ver la vida desde una nueva perspectiva, en la que el éxito deja de medirse por factores externos y pasa a definirse por el equilibrio y la satisfacción interna. Pero, ¿cómo llegar a este punto? ¿Cómo transformar esta nueva conciencia en una vida plena y alineada con nuestra esencia? A estas alturas, quizás ya te hayas dado cuenta de que la verdadera transformación no ocurre solo en la superficie. No se trata solo de cambiar de trabajo, mudarse de ciudad o reformular la rutina. El verdadero salto sucede dentro de nosotros, en el momento en que decidimos mirar aquello que hemos evitado toda la vida, nuestra sombra. Jung afirmaba que, para convertirnos en seres completos, necesitamos integrar todos los aspectos de nuestra psique, incluidos aquellos que hemos reprimido a lo largo de los años. La sombra es esa parte oculta de nosotros mismos, todo aquello que nos enseñaron a negar, esconder o silenciar. Son los miedos que nunca admitimos, los deseos que nunca exploramos, las emociones que consideramos inadecuadas. Contiene traumas, inseguridades e impulsos instintivos, pero también talentos inexplorados y una autenticidad que ha sido sofocada para encajar en el mundo. Durante los primeros 40 años, creamos una identidad socialmente aceptable, ajustando nuestras expresiones para ser reconocidos y validados. Pero, al hacerlo, también negamos partes de nosotros mismos que no encajaban en ese modelo. La ira, la vulnerabilidad, la ambición, los miedos, todo fue relegado al inconsciente. El problema es que lo reprimido no desaparece. Al contrario, se manifiesta de formas indirectas, en explosiones emocionales inesperadas, en patrones de comportamiento repetitivos, en enfermedades psicosomáticas y, sobre todo, en la sensación de que algo dentro de nosotros está fragmentado. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo de mirar nuestra sombra? Porque nos enseñaron que reconocer nuestras fallas y contradicciones nos hace débiles, que siempre debemos ser positivos, fuertes y seguros. Pero la verdad es que la transformación real ocurre cuando aceptamos nuestra humanidad por completo, con luz y oscuridad, con cualidades y defectos, con certezas y contradicciones. Solo al reconocer nuestra sombra podemos empezar a vivir con autenticidad. Esto significa que debemos reconciliarnos con aquello que hemos evitado toda nuestra vida. En lugar de negar nuestras emociones difíciles, debemos aprender a escucharlas. En lugar de rechazar nuestros impulsos más profundos, debemos comprenderlos. No significa actuar impulsivamente o de manera destructiva, sino dejar de fingir que esas partes no existen. Porque ignorarlas nos mantiene atrapados en la ilusión del control, mientras que aceptarlas nos da el poder de dirigir nuestra energía de manera consciente. La integración de la sombra es uno de los pasos más importantes del proceso de individuación. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a acoger todas las partes de nuestro ser, sucede algo extraordinario. Encontramos equilibrio. La vida deja de ser una batalla constante entre quiénes somos y quiénes fingimos ser. La máscara social se disuelve y finalmente nos sentimos libres de ser quienes realmente somos. Y es a partir de este punto que comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos. Lo que antes se veía como una carga se convierte en una oportunidad. Lo que antes parecía una crisis se transforma en un portal hacia una nueva existencia. Y esta nueva forma de vivir ya no se basa en la validación externa, sino en una profunda realización interna. ¿Y qué sucede después de integrar nuestra sombra? ¿Cómo impacta esta nueva conciencia nuestra forma de vivir? La respuesta está en lo que la madurez nos aporta, un sentido de equilibrio que redefine lo que significa ser feliz. Después de décadas buscando aprobación, acumulando logros y moldeando nuestra identidad en función de expectativas externas, finalmente llegamos a un punto de inflexión. La madurez nos permite ver la vida desde una nueva perspectiva, una que ya no se basa en la carrera por el reconocimiento, sino en la búsqueda del equilibrio. Lo que antes parecía esencial, estatus, metas, ambiciones desmedidas, ya no tiene el mismo peso. En su lugar, surge una nueva necesidad, la de vivir de manera más auténtica, alineada con lo que realmente importa. Esto no significa renunciar a los sueños o dejar de crecer,
sino redefinir lo que es el éxito y la felicidad. Para muchos, la felicidad siempre ha estado asociada con logros externos: un buen empleo, un matrimonio estable, una casa cómoda. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que estos elementos, por sí solos, no garantizan la verdadera realización interna. Y ahí es cuando ocurre la gran transformación, cuando entendemos que la felicidad no está en tener más, sino en ser más presente, más consciente, más conectado con uno mismo y con los demás. Al mirar atrás, podemos ver con claridad que los desafíos, las dificultades y los conflictos internos no fueron obstáculos, fueron maestros. Cada crisis nos trajo aprendizajes, cada error nos acercó más a nuestra esencia. Y ahora, con esta nueva conciencia, la vida deja de ser un ciclo de exigencias externas y se convierte en un proceso de alineación interna. Ya no necesitamos demostrar nada a nadie. Ya no necesitamos seguir un guión impuesto. Ahora, elegimos lo que realmente tiene sentido para nosotros. Y esta elección tiene un impacto profundo. Cambiamos la forma en que nos relacionamos con las personas, con el tiempo y con nuestros propios límites. Aprendemos a decir no sin culpa, a valorar lo que realmente importa, a encontrar placer en los momentos simples. La prisa disminuye, la comparación pierde fuerza, y el miedo a envejecer es reemplazado por un sentimiento de gratitud por todo lo que hemos vivido y lo que aún nos queda por vivir. La vida, entonces, se convierte en un baile entre el hacer y el ser, entre la búsqueda y la aceptación, entre la ambición y la paz. Y este equilibrio nos permite experimentar un tipo de felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la forma en que elegimos vivir. Y ahora que has llegado hasta aquí, quizás te estés preguntando: ¿por qué nadie me dijo esto antes? ¿Por qué pasamos tanto tiempo creyendo que la vida es una carrera, cuando en realidad es un proceso de autodescubrimiento? La respuesta está en el hecho de que esta verdad solo puede ser comprendida cuando estamos listos para verla. Y si estás leyendo esto ahora, es porque ya estás listo para dar el siguiente paso. Pero antes de continuar, debemos retroceder un poco y entender cómo comenzó todo. Después de todo, si Jung tenía razón y la vida realmente comienza a los 40, ¿qué significa eso en la práctica? Vamos a sumergirnos en esta idea desde el principio. Si los primeros 40 años fueron solo un ensayo, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con este despertar? Puedes ignorarlo, seguir viviendo en piloto automático, repitiendo las mismas rutinas, aferrándote a creencias que ya no tienen sentido. O puedes abrazar esta nueva etapa como la mayor oportunidad de tu vida, la oportunidad de finalmente vivir de acuerdo con tu propia verdad. La individuación no es un destino, sino un camino. Y este camino comienza cuando decides dejar de buscar validación externa y comienzas a priorizar tu realización interna. Cuando te permites mirar hacia adentro, integrar tu sombra, abandonar la máscara social y vivir con autenticidad. Esto no significa que el proceso será fácil. Al contrario, la transformación real exige coraje, pero la recompensa: libertad, equilibrio, un profundo sentido de propósito y, sobre todo, la oportunidad de vivir plenamente, sin arrepentimientos. Así que si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti ha despertado, no te detengas aquí. Continúa este viaje. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y exploremos juntos lo que realmente significa vivir con conciencia y propósito. Porque ahora, la vida real finalmente ha comenzado.